Muchachos, ¿saben? Mira, esta mañana yo estaba viendo un video en el que hablaron sobre la masacre de las bananeras. Y me pareció interesante porque, vuelvo y digo, es un tema del que yo la verdad no sé mucho, pero me gustaría saber. Entonces, ¿qué les parece si nos vemos un video y vamos opinando al respecto? Es un video de un canal que la verdad me gusta mucho. Se llama El Día Que, por un parcero llamado Magnum Mephisto. Y nada, vamos a verlo. A principios de 1928, las ya existentes tensiones entre los trabajadores bananeros de Colombia y la empresa United Fruit Company comenzaron a agravarse. Para el 6 de octubre de ese mismo año, una asamblea de la Unión Sindical de Trabajadores de Magdalena aprobó unánimemente un pliego de peticiones. Sobre todo solicitaban el reconocimiento de los empleados, ya que debido a la... Mano, yo sí me atrevería a decirte que la zona es increíble cómo ha sobresalido la zona actualmente. Como que poco a poco la zona de la base hace reconocer más y pilla. Ya no es como tanto por el hecho de que la violencia, de que por aquí había mucha guerrilla y toda esa vaina. Es bueno. Es bueno. Al menos yo me atrevería a decir que incluso hay como hasta más turistas. Porque, mano, incluso yo recuerdo muy bien cuando, o sea, porque yo no soy de acá. Yo no soy de acá de Urabá. Yo soy de otro pueblito por ahí. Cuando yo me vine a vivir aquí, o sea, antes de venirme a vivir acá, yo le decía a los pelados que me iba a venir a vivir aquí. Y yo le decía a los amigos míos que me venía a vivir aquí a Carepa. Y entonces uno de los pelados me dijo de que, mano, ¿cómo te vas a ir a vivir allá? ¿Cómo te vas a ir a vivir allá? De que la situación allá es súper violenta y que yo no sé qué. Me dio mucho miedo en el momento porque yo digo, mano, me van a matar. Uy, ya no voy a poder salir. Incluso cuando yo llegué aquí, estaba la vaina de las pandillas súper alborotada, mano. O sea, llegaba a un punto en el que seriamente yo no salía. Es más, yo no salía nomás por el miedo. A mí me cuidan mucho, muchachos. Aunque sí se puede decirte que, al menos en donde yo vivo, que es acá en Carepa, yo me atrevería a decir que Carepa es un buen vividero. Carepa es un muy buen vividero. Existencia de un sistema de contratación indirecto, no gozaban de los derechos laborales que la ley colombiana garantizaba. A pesar de la presión, la compañía no consideró las exigencias y se negó a negociar. Por si esto fuera poco, argumentó además que el establecerse una huelga no podía considerarse un paro legítimo de trabajo. Sería reconocida en su lugar como una rebelión contra la autoridad establecida, promovida por agitadores ajenos al conflicto. Para los gobiernos conservadores de la época, toda movilización independiente por parte de los obreros no representaba una emergencia legítima del sector trabajador, sino una única amenaza: la de una conspiración comunista fomentada por agitadores extranjeros con el objetivo de desatar una revolución. Pero maluco ahí, ¿no? O sea, maluco ahí como vos siendo el obrero, ¿sí pilla? Porque, o sea, no te están dando las condiciones y debido a eso, pues haces tu huelga, ¿sí o qué? Y entonces el Estado literalmente te está haciendo ver como, no, estos manes no valen nada. Si estos manes están haciendo eso, los tomamos como guerrilleros. Y es maluco, weón. Hay que ver cómo desencadena toda esta vaina. Y mira, esto es como, dijeron, principios de 1920. 28. Mano, pasó mucho tiempo. De Colombia en ese entonces, bajo la presidencia de Miguel Abadía Méndez, tomó una actitud indiferente ante los reclamos. Tanto el presidente como el Congreso y el Ministerio de Industria se negaron a interceder. Los trabajadores instaron al gobierno a validar sus demandas y pidieron la intervención de la Oficina General de Trabajo para facilitar las negociaciones, sin obtener ninguna respuesta favorable. Pero el Comité Ejecutivo de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena no tenía intenciones de retroceder en su reclamo. Y luego de recibir negativas el 28 de octubre y el 6 de noviembre, realizaron la última advertencia: o la empresa aceptaba negociar o se daría inicio a una huelga. La respuesta que llegó fue militar. El general Carlos Cortés Vargas replegó batallones por toda la zona. Mano, para el 5 de... Si te pones a pensar, o al menos por lo que yo he visto, mano, son muchas las veces en las que como que a veces el Estado hace como la vista ciega respecto a algunas cosas. O sea, es más, si no estoy mal, mano, hubo como una masacre, creo que se llama el del Aro, algo así, masacre del Aro. Y mano, literalmente, o sea, yo escuché, o sea, en esos momentos él era gobernador de Antioquia, imagínate, gobernador. Y entonces una persona ya le había dicho a esta persona de que ese pueblito como tal, ese pueblito era como objetivo. Y ya le habían dicho, allá va a pasar algo, allá va a pasar algo, allá va a pasar algo. Y como que este man se hizo literalmente el de los oídos sordos y dejó que pasara esa vaina. Y joda, weón. Y mira, y precisamente parece que ese es un mismo comportamiento que hubo tiempo atrás. Sinceramente, mano.
diciembre, 50 mensajeros comenzaron a llevar a las plantaciones y caseríos de la región instrucciones precisas. Todos los trabajadores debían reunirse en Ciénaga esa noche y al amanecer dirigirse a Santa Marta. El objetivo, realizar una manifestación frente al gobernador y el director de la Oficina General de Trabajo, solicitándoles la intervención en la negociación. Portando un gran retrato del libertador Bolívar y una bandera colombiana, el primer grupo de obreros se hizo presente. Hombres, mujeres y niños comenzaron a arribar a la escena, mientras una banda de músicos entonaba el himno nacional, interrumpido de vez en cuando por un grito unánime: ¡Viva Colombia libre! Miles de personas recibieron más tarde una alentadora noticia. El gobernador y el gerente de la United Fruit Company se dirigían en ese momento hacia Ciénaga en un tren especial, con el objetivo de firmar el acuerdo propuesto. Desafortunadamente, los que llegarían en su lugar serían los disparos. Pero no nos adelantemos, ¿cómo ocurrió la masacre de las bananeras? ¿Es cierto que el número de muertos oficial no es el verdadero? ¿Cómo inspiró esto a la obra 100 años de soledad? Bueno, para conocer... Esa es otra. Shout out para Joan que me contó. Mano, esta vaina de la masacre de las bananeras también estuvo relatado en la obra de 100 años de soledad. Yo no me he leído 100 años de soledad. Vuelvo y digo, todo esto es base a Joan, mi queridísimo amigo Joan, que me contó. Lo que pasó es de que como que trataron de minimizar las cantidades de muertes que pasaron. ¿Sí pilla? La cantidad de muertes que hubieron en ese suceso. Y entonces, en el libro decía, como que mostraban mejor la realidad de lo que pasó, de que fue más violento de lo que se plasmó, de lo que se dijo anteriormente. Pero bueno, sigamos pues. Preguntas y otras, vamos a remontarnos hasta el 6 de diciembre de 1928, el día que ocurrió la masacre de las bananeras. 1928, muchachos. La banana, originaria de Asia y también conocida como banano, plátano o guineo maduro, llegó a los trópicos americanos después de 1492. En aquella época, el municipio de Ciénaga, ubicado en el departamento colombiano de Magdalena, era un pueblo tranquilo y apartado, desconectado del resto de Colombia y del mundo, gracias a unas cuantas familias con intereses comerciales, que también eran propietarias de tierras rurales. Aunque la abolición de la esclavitud en 1851 había golpeado duramente las haciendas, y muchas permanecían en el abandono. Alrededor de estas propiedades se extendían kilómetros y kilómetros de tierras vacías que no tenían dueños. La región apenas estaba habitada por pequeños grupos de indígenas que dependían de la pesca y la agricultura, mientras que otras comunidades dispersas, como los mulatos e indígenas, cultivaban lo necesario para subsistir. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, varias compañías extranjeras comenzaron a invertir en la agricultura y la ganadería en la costa atlántica colombiana, especialmente en las regiones del río Sinú, Mompox y Santa Marta. Las élites locales aprovecharon la renovación de la actividad económica y, además de realizar diversas siembras, se centraron en una cuestión fundamental: el desarrollo de infraestructura para conectar Santa Marta con los mercados. En 1881 por fin se consiguió la autorización para construir un ferrocarril y 6 años más tarde se pondría además en marcha un proyecto para mejorar el puerto. Mano, imagínate, hubo primero un ferrocarril por aquí, por estos lugares, y nada, que pueden construir un metro en Bogotá. Bogotá está en la inmunda. En la mente se fundó la primera sociedad de agricultores y un producto novedoso comenzaba a surgir: el banano Gros Michel, una variedad caracterizada por su sabor dulce y su textura firme. De esta manera, más precisamente en Ciénaga, nació la primera plantación de banano de Colombia. Pero había un inconveniente: los empresarios locales e incluso compañías enteras no podían cubrir las necesidades de capital para desarrollar plenamente la recién surgida industria. Se necesitaba una gran cantidad de recursos: ferrocarriles para transportar los bananos al puerto, instalaciones por... Mano, ¿sabes también qué es lo otro? Pilla este tiempo y pilla todo el tiempo que ha pasado y todavía el banano se sigue comerciando. Y a lo que quiero llegar es que, mano, mira todo el proceso que se hace hoy en día para cuidar el banano y exportarlo. Es un proceso delicado y costoso. O sea, me gustaría saber cómo hacían anteriormente. Me gustaría saber, la verdad. Me gustaría saber qué proceso tenía el banano antes para que lo comerciaran así. Porque vos sabes que hoy en día, o sea, le echan más químicos y toda esa vaina. Pero, o sea, lo que me refiero es, o sea, cómo hacían anteriormente para como cuidar tanto la mercancía. Esa es la vaina. O sea, sería magnífico, buen chimba. Áreas mejoradas, una coordinación adecuada de las rutas de distribución hacia los mercados importadores e incluso en la árida región de Santa Marta,
construir canales de riego. Por si estas dificultades fueran pocas, el del banano resultaba un negocio muy arriesgado. El agotamiento del suelo, las enfermedades de las plantas y desastres naturales como los huracanes podían devastar las cosechas. Eso es lo que... Como consecuencia de estos Es que había muchas cosas, mano. Pasaban muchas cosas anteriormente. Los recursos y las inversiones necesarias, una gran compañía con base en el país americano pudo asumir el control y desarrollar la industria bananera, no solo en Colombia, sino también en otras tantas regiones. Así fue que en 1899 nació la United Fruit Company, con su sede comercial ubicada en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Rápidamente Si no estoy mal, esta compañía hoy en día tiene otro nombre. La inversión en la zona bananera y las redes de comercio que desarrolló la United Fruit Company, o United como solían llamarla, creo que chiquitita, algo así. Nuevas oportunidades para algunos colombianos. La región se vio transformada con la llegada de todo tipo de trabajadores que encontraron nuevas fuentes de empleo y de comercio. Sin embargo, Chiquita Brands, político que la compañía esa misma en la región comenzó a cobrar cada vez más fuerza, y muy pronto el descontento se haría notar. En principio, la United Fruit Company ofrecía salarios más altos de lo normal para hacerle frente a la falta de mano de obra. Necesitaban trabajadores para construir los ferrocarriles y los canales de riego, preparar el terreno, sembrar los bananos, recolectar las cosechas y cargar los barcos. Esta medida les trajo el resultado esperado y como consecuencia las personas comenzaron a llegar de a miles a Santa Marta. Soldados, indígenas, gente del occidente y trabajadores de la costa atlántica colombiana. El crecimiento de la economía bananera trajo consigo la formación de un nuevo grupo social en la región, un proletariado rural sin tierra. Muchos de los propietarios rurales trabajaban de manera intermitente en diferentes plantaciones. ¿Qué evidenciaba esto? La demanda fluctuante de trabajo en la economía bananera. Por ejemplo, la cosecha de la fruta no se realizaba todos los días y los empacadores solo eran requeridos también en un momento específico, cuando los barcos arribaban al puerto. De este modo, aunque la empresa ofrecía un salario superior a la media, no había trabajo de forma continua. Esto hacía que les fuera extremadamente difícil retener a los trabajadores. Fue por esto que la empresa implementó un sistema para alcanzar sus propósitos, el llamado trabajo a destajo, que consistía en un salario basado en la labor cumplida, en lugar de una tarifa por hora o un salario fijo. En este sistema, cada tarea tenía un precio predeterminado, y los trabajadores eran pagados de acuerdo a la cantidad de tareas que completaban. Damn. Pero ahí hay digo yo que ahí habría un problema, porque si a ti te van a pagar por las labores que tú estás haciendo y teniendo en cuenta de que tienes que esperar a que te llamen prácticamente, difícil la situación ahí. Entre los obreros debido a su flexibilidad y control sobre su tiempo y métodos laborales, existía un problema. No les agradaba la práctica de contratación de la empresa. La compañía, en lugar de contratarlos directamente a ellos, recurría a contratistas colombianos conocidos como ajusteros. Estos pactaban las tareas y reclutaban a los trabajadores necesarios para realizarlas. A su vez, ni los ajusteros ni esos trabajadores eran empleados de la compañía. Esto daba como resultado algo insólito. A pesar de producir millones de bananos anualmente, la United Fruit Company insistía en que no contaba en realidad con trabajadores. De este modo se desligaba de cualquier responsabilidad laboral directa. Y mano, es que lo empezaron a robar duro con duro, pana. Condiciones de trabajo. El argumento de United Fruit Company fue contundente. Como los trabajadores no eran técnicamente empleados suyos, no estaban obligados a extenderles ninguno de los beneficios planteados. Claro, mano. Se salieron con la suya, son unos babosos. Los manes que están con esos contratistas no son trabajadores directamente de la compañía. Y si no son trabajadores de esa compañía, ¿yo pa' qué chucha les voy a pagar? Heavy. Vivían en los desbordados campamentos de las plantaciones. Eran lugares absolutamente precarios, en condiciones de insalubridad y hacinamiento. Pero, o sea, ¿sabes a qué quiero? No sé, quiero saber cómo terminó esto en una matanza. O sea, cómo una huelga terminó en esta vaina. Si pilla, eso es lo que quiero saber. Carecían de ventilación adecuada, acceso al agua potable, instalaciones para ducharse e incluso servicios sanitarios. Todo esto era caldo de cultivo perfecto para la propagación de diversas enfermedades. Y eso sí, pese a no reconocerlos como trabajadores, la United les descontaba un 2% de sus salarios para destinar a la salud. Una atención que para colmo era completamente deficiente. A la par se había implementado otro sistema que tenía a los obreros de los más disconformes, el pago en vales.
Los contratistas entregaban a los empleados una parte de su pago al comenzar la labor y el resto en efectivo al concluirla. Por supuesto, los vales se podían canjear en las tiendas de la United, manteniendo a los obreros de este modo en una posición de dependencia con respecto a la empresa. En caso de querer intercambiarlos por dinero con los comerciantes locales, estos les cobraban hasta un 30% de comisión. Tampoco había posibilidades de arrepentimiento. Si un empleado abandonaba el trabajo antes de completarlo, la United retenía hasta un 40% del salario que le quedaba pendiente. Esto les aseguraba que los trabajadores permanecieran en las plantaciones hasta completar sus tareas. Para el año 1928, las tensiones entre los trabajadores ¿entonces qué, Juanjo? ¿Todo bien o qué? United Fruit Company se hicieron insostenibles y la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena realizó una serie de peticiones que incluían ciertos seguros, mejores condiciones en las viviendas, aumentos, mejoras del servicio hospitalario y ser reconocidos como empleados de la compañía, entre otros. Se trató de un pliego de 9 peticiones en total. Las ya mencionadas y marcadas tensiones se intensificaron aún más cuando estas demandas fueron ignoradas. Tras varias negativas de negociar de parte de la empresa, solo quedaba una opción, y es así como nuestra historia vuelve al principio. Al mediodía del 12 de noviembre de 1928, una inminente huelga dio inicio y el trabajo en las plantaciones se vio detenido. Los comités primero surgieron para abordar un problema crítico durante la huelga, el sostenimiento, ya que los trabajadores no recibían salario y la United Fruit Company no pagaba lo que debía. Las cámaras de comercio de Ciénaga y Barranquilla, junto con comerciantes como Juan B. Calderón, proporcionaron un apoyo vital en este sentido. Además de organizar una red de distribución de comida, los huelguistas formaron comités de vigilancia para impedir que se cosechara el banano, utilizando banderas rojas como símbolo de resistencia y bloqueando el paso de góndolas y trenes en varias localidades mediante acampes y fogones improvisados. Las mujeres desempeñaron un papel activo y crucial durante la huelga, llegando a interceptar el banano en las estaciones y cortando los cultivos para paralizar las operaciones de la compañía. Mano, pero fue una huelga jodida. Estos manes están a esto de tumbar esa empresa, mano. Les pararon la producción. Dijeron por cuánto, ¿cierto que no dijeron por cuánto? Donde hubiera sido por bastante tiempo, mano, se hubieran jodido. A su vez, una red eficaz de comunicaciones en Ciénaga, donde operaban salones de reunión, una cooperativa y una imprenta desde la cual publicaban periódicos y volantes en apoyo al paro. Se trató de toda una operación llevada adelante por el líder sindical y activista Raúl Eduardo Maecha, junto a otros colaboradores. Se encargaron de cortar las líneas telegráficas y telefónicas esenciales para las comunicaciones de la United con sus oficinas en la capital y en el exterior. La respuesta militar fue inmediata. El general Carlos Cortés Vargas instaló cuarteles en Santa Marta y desplegó tropas en Ciénaga, Aracataca, El Retén, Fundación y Orihueca, tomando el control del ferrocarril de Santa Marta. Carros llenos de soldados armados con rifles y ametralladoras patrullaban constantemente los campos, deteniendo personas en determinadas zonas para liberarlas luego en otras y dificultar el avance del movimiento. Cientos de huelguistas fueron detenidos y arrestados en un intento por intimidar a los demás y forzar su rendición, pero su determinación era absoluta e inquebrantable. Intentaron incluso recurrir a los soldados, que simpatizaban con ellos, y el resto de trabajadores bananeros debido a sus raíces costeñas. La respuesta fue contundente. 300 refuerzos arribaron desde Antioquía. En un intento por refrenar la huelga a la semana de iniciada, la United Fruit Company aceptó sostener un diálogo con la... ¿Sabes qué me da risa? Antioquía. Ay, hombre. Antioquia. ¿Por qué le dicen Antioquía, mano? ¿Por qué le dicen Antioquía si en el mismo nombre se ve la tilde donde va? ¿Dónde va el acento, muchacho? ¿Por qué? Porque no me respetan el departamento, no me lo respetan. Es como los que llegan y les quitan el do a los pueblos de por acá. Apartado, Chicorodó, Jurado y todos esos lugares que terminan en do. ¿Las demandas? Bueno, tras ofrecer algunas pequeñas concesiones con intenciones de calmar las aguas, volvieron a rechazar la mayoría de las exigencias. Esto solo consiguió exacerbar la ya notable indignación obrera. Para el 2 de diciembre, una noticia cuya veracidad se puso seriamente en duda sería supuestamente interceptada. El Partido Socialista Revolucionario instaba a los trabajadores a destruir las plantaciones. La malintencionada... ¿Te hubieras imaginado, mano, te hubiera pasado eso?
Una cosa jodida, mano. ¿Te hubieras imaginado real donde lo hubieran prendido fuego a toda esa vaina? Uy, yeah. Seguía cobrando fuerza. Temiendo un derramamiento de sangre por parte tanto del sector obrero como del militar, se le recomendó a la United Fruit Company contratar esquiroles, es decir, trabajadores que se desempeñan durante una huelga, reemplazando a los trabajadores en paro. El general Carlos Cortés Vargas debía defender a estos esquiroles en un esfuerzo conjunto por exportar al menos un cargamento de banano. Por otro lado, la situación empeoraba para los huelguistas. Los comerciantes que habían proporcionado alimentos habían retirado su apoyo y para el 4 de diciembre un grupo de empleados de la compañía y algunos cultivadores locales, resguardados por el ejército, comenzaron con éxito a cosechar el banano. Al menos así fue hasta que algunos obreros destruyeron la fruta y bloquearon las vías del tren, acostándose sobre sus rieles, a la vez que otros rodeaban las tropas y a los recolectores para convencerlos de unirse a su causa. Al día siguiente, 50 mensajeros llevaron instrucciones a los trabajadores para reunirse en Ciénaga esa noche y marchar al amanecer a Santa Marta. Miles de personas se congregaron recibiendo rápidamente la noticia de que el gobernador y la United estaban en camino para firmar el acuerdo que les concedería la victoria. Lo siguiente que escucharían, sin embargo, no serían buenas noticias. Comienza la masacre, mano. La noche del 5 de diciembre se declaró ley marcial en la provincia de Santa Marta y el ya mencionado Cortés Vargas fue nombrado jefe civil y militar. 2 horas más tarde, 300 soldados se dirigieron a la plaza del ferrocarril. Entre 2.000 y 4.000 huelguistas se encontraban reunidos allí, acompañados de sus familias a la espera de movilizarse hacia Santa Marta para hacer oír sus reclamos frente a las autoridades durante la mañana. Desafortunadamente para muchos, esa mañana nunca llegaría. Tras el sonido de tambores, un capitán leyó el decreto de estado de sitio. Quedaban terminantemente prohibidas las reuniones de más de 3 personas. Las personas congregadas tenían 15 minutos para desconcentrar o habría una única respuesta por parte de los soldados: disparar sin piedad. Pero también había una única respuesta por parte de los huelguistas: no iban a moverse. Los gritos que resonaban solo ratificaban esta decisión: ¡Viva Colombia libre! A intervalos de 1 minuto, 3 toques de corneta por parte del ejército brindaban la última advertencia. Luego del tercero, el despiadado general Carlos Cortés Vargas dio la siniestra orden. Y la balacera comenzó. El sonido ensordecedor de las ametralladoras y las ráfagas de fusilería se dirigieron contra los huelguistas. Uy, no, mano, qué duro ver. Uy, no, mano. No, parce, que muy jodido, weón. ¿Vos te imaginas que eso vuelva a pasar por acá? No, imposible. O sea, no, man. Esa es la propia traición al pueblo, mano. Real. Uno dice, bueno, por los tiempos, el tipo de gobierno y toda esa vaina. Pero es que igual, pana, que una huelga termine en una masacre, pana. Fuerte. Mientras algunos conseguían huir despavoridamente, otros caían muertos en el acto. El escenario era terrorífico. El ejército colombiano había decidido defender los intereses de la United Fruit Company con la sangre de sus compatriotas. Más tarde, las personas de Ciénaga, refugiadas en sus casas, oyeron un tren en dirección al mar. Cientos de cadáveres fueron cargados para ser arrojados y desaparecidos en las aguas. Aunque... ¡Ay, pana! ¡Uy, qué es esto! ¡Uy, parce! Bueno, querían desaparecer los cuerpos. Uy, no. O sea, lo heavy de esta vaina es que todo esto es o sea, es por el gobierno fue literalmente culpable de esta vaina. De lo más oscuras. Y es que a las 6 de la mañana del 6 de diciembre, el personero de Ciénaga acudió al lugar de la masacre para realizar el levantamiento de los cadáveres. Allí encontró 9 muertos tendidos en la plaza. 9 muertos que tenían como finalidad entregar un macabro mensaje. ¿Hacia quiénes iba dirigido? Hacia los trabajadores. ¿Y cuál era el mensaje? Los 9 puntos de su pliego de peticiones habían muerto. La verdadera cifra de muertos era en realidad muy distinta. Después de la muerte, de la masacre, a ver qué es lo que dice. Más otros... El gobierno declara turbado el orden público en la región bananera. El general Carlos Cortés Vargas, nombrado jefe civil y militar. Los huelguistas dueños y señores de la situación. Uy, mano. 4 que habían sido heridos y fallecieron luego. Si bien las investigaciones no
100 muertos y 238 heridos en el conflicto de la región bananera. 238. ¿Cuánto? 100 muertos. No se debieron haber sido más. Lo redujeron de una manera. Ay, quieto. Si bien las investigaciones no pudieron precisar la cifra exacta y la censura militar dificultó la tarea, existieron números que hablaron de 400, 600, 1000 y hasta 3000 trabajadores masacrados. 3000. Mano, mira, ve, en la prensa decían 100 y muchas personas dicen que son 3000, weón. O sea, mano, es que cuando hablamos de cifras, parce, es muy alarmante las cosas. Son demasiado alarmantes las cosas. Por ejemplo, está la vaina de eso de los falsos positivos que son 6.402. Está el caso de las guerrillas que reclutaron con más de 10.000 niños. Imagínate, niños. O sea, no, mano. O sea, cuando vos ves como la cantidad, cuando tú ves ese número, mano, y donde literalmente empezás a decir que la situación es muy alarmante, real. Parce. Del dantesco episodio. Es que te estoy diciendo, esos 100 no eran. 100 como tal no fueron. Fueron muchísimos más. Aterrorizados y derrotados, comenzaron a regresar a las plantaciones. Para mediados de diciembre, el general Carlos Cortés Vargas informó que la situación en la zona bananera se había pacificado, aunque los militares mantuvieron el control hasta marzo de 1929. La masacre despertó la indignación tanto nacional como internacional, y al año siguiente, el poder conservador cayó y el liberalismo tomó el poder, legalizando sindicatos y huelgas y convirtiendo a los trabajadores en una base significativa para el Partido Liberal Colombiano. En cuanto a la United Fruit Company, pronto encontró reemplazos para los obreros masacrados entre los cientos de desempleados que inundaron la región debido a la depresión de 1929. A principios de la década de 1970. Pero la vaina aquí sería, United Fruit siguió con las mismas tácticas para pagarle a los trabajadores. Yo imagino que debieron haber cambiado. La forma. Porque o si no, pues prácticamente estamos en las mismas, mano. Completamente la zona de Ciénaga al perder su monopolio y en 1975 cambió su nombre a Chiquita Brands International. Chiquita Brands. En junio de 2024, casi un siglo después de la masacre, la justicia de los Estados Unidos condenó a Chiquita Brands por otro macabro episodio: el financiamiento de grupos paramilitares en Colombia. Se le exigió a la compañía el pago de una indemnización superior a 38 millones de dólares para las víctimas. El jurado determinó que Chiquita Brands financió las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo considerado terrorista y mejor conocido como La violencia desatada por que incluyó el asesinato de civiles, afectó gravemente a las regiones colombianas de Urabá y Magdalena. El fallo fue histórico. Por primera vez, una corporación estadounidense fue declarada responsable de complicidad en abusos de derechos humanos en otro país. Sin embargo, para los responsables de lo ocurrido en la masacre de las bananeras, nunca hubo ningún castigo. La masacre de las bananeras fue un trágico evento que dejó una huella profunda en la memoria colectiva de Colombia y en su clase trabajadora, convirtiéndose en un símbolo de lucha obrera e inspirando reconocidas obras artísticas y literarias, como la novela 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Del mismo modo, será recordado para siempre como el día en que el gobierno colombiano optó por reprimir y asesinar a su propia gente en beneficio de una compañía extranjera, dejando una herida que trasciende generaciones y que ha marcado un antes y un después en la historia de las luchas laborales en Colombia. Una historia que vuelve a evidenciar la necesidad de defender siempre los derechos de los trabajadores. Muy buen video, la verdad. La verdad, queda uno bastante informadito. ¿Para qué? Pero mano, seriamente es una cosa jodida. Y vos te das cuenta lo fuerte que fue, que hasta el sol de hoy todavía se sigue diciendo esto, todavía se sigue hablando de esta vaina. Y es un evento muy importante, mano. Es un evento muy importante, al menos en la historia de Colombia, como para conocer todo lo que hay detrás. Pero hoy no, mano, seriamente, en la historia de Colombia, la violencia es una cosa jodida. Es una cosa bastante jodida. Ya no hay más para mudar. Y te digo la verdad, malparidos pana valen en bondad. Se lo digo primero con mucha humildad, pa' que estos perros y hueputas aprendan a respetar.